¿Cómo anda la banda viajera? Bueno, comenzamos la aventura por Albarracín. Nos estamos hospedando en el hotel El Gallo. Sí, está hermoso y tiene unas vistas espectaculares. Es recién entrando al pueblo y Tal se cual. ve, tienen algunas vistas, unos cuartos con balcón y las vistas son Al preciosas. pueblo tremendas. Nosotros no Sí. tuvimos la suerte de tocarnos la habitación, pero hay varias habitaciones que tienen vista al pueblo. Acá muy cerquita hay un parking público que nosotros, eso es genial si vienen en Sí. auto. Nosotros pagamos en 4 euros las 24 horas. Sí, y hay restaurantes justo al lado, así que es una zona ideal para recién llegar, Tal cual. quedarse tranquilo, relajarse y después empezar a recorrer el pueblo. El hotel tiene desayuno, pero bueno, hay que pagar 3,50 euros aparte, que está bien el desayuno. Las duchas están bárbaras y las camas son súper confortables. Reconocido, exacto, para mascotas también, así que punto a favor. Y bueno, nosotros venimos de Teruel, que serán más o menos 40 minutos en ruta, que es una ruta hermosa. Así que bueno, con todo esto dicho, vamos a comenzar la aventura por uno de los pueblos más bonitos de España. Por estas tierras pasaron un montón de civilizaciones, pero este pueblo empieza a tomar forma, empieza a tomar color durante la ocupación musulmana. Resulta que estas tierras eran ocupadas por la familia bereber Banu Racine. Banu, Beni, Bani, en árabe significa hijo de. Entonces esto vendría a ser las tierras hijo de Racine. También se puede ver como hay un montón de ciudades como Beni Cassim, Beni Carló, Beni Maclet en Valencia, Benidorm. Y a esto le agregamos el al como al andaluz, que vendría a significar en español el o la, terminaría significando la tierra de los hijos de Racine. Y de ahí fue mutando el nombre y pasó de Al Banu Racine a convertirse en lo que es hoy en día Albarracín. Albarracín es uno de los pueblos más bonitos de España y hay varios que dicen que es el más bonito de todos. Pero bueno, eso vamos a ir averiguándolo durante el trayecto. Y además, la UNESCO la propuso para convertirla en Patrimonio de la Humanidad. Bueno, comenzamos la aventura, ¿dónde si no? Por el corazón de la ciudad, la Plaza Mayor. Este lugar en el siglo XI era un foso natural que los musulmanes se encargaron de ir rellenando para ir ampliando la ciudad. Acá también se encuentra el ayuntamiento. Y tiene un cobertizo, que es donde nosotros estamos, del siglo XIV, que 3 siglos más tarde se convertiría en mercado, haciéndolo un lugar de encuentro, de reuniones. Tal cual, y acá en la plaza hay algo bastante curioso que es un balcón esquinero. Muy pocos hay acá en España, que es justo un balconcito tic, está en una esquina y se ve que la madera está muy bien trabajada para poder sostener la estructura de la casa. Continuando el cobertizo te lleva directamente a un mirador que tiene unas vistas alucinantes. Tremenda, sí, la plaza tiene para todos los gustos. Es increíble, cada escalera que subís acá en Albarracín tienen tremendos vistones y se puede entender cómo eligieron este lugar como punto defensivo. Esto está naturalmente fortificado, todo como si fuese una especie de valle, todo rodeado de montañas y encima la decoración con la muralla como frutillita del postre, impenetrable.
Acá a nuestras espaldas se encuentra la Catedral de Albarracín, que fue construida sobre una antigua mezquita árabe en el siglo XII. Después iría cambiando el nombre a llamarse Santa María y luego Catedral del Salvador, hasta ser finalizada alrededor del siglo XVI. Exactamente, sí. Muchos de los edificios que se encuentran acá en Albarracín, al igual que en Teruel, como vimos en el video de Teruel, fueron dañadas durante la Guerra Civil Española. Acá la mayoría de los materiales que se utilizó para construir Albarracín fue yeso, madera y piedra. Y se ve por todos lados y le queda hermoso. Se quedan esos vestigios en todas las paredes de los edificios que le dan un toque especial a la ciudad. Estamos en el mirador enfrente de la Catedral de Albarracín, que tiene unas vistas impresionantes. Todo el pueblo está rodeado de muchos miradores a diferentes alturas, que cada uno te da una perspectiva distinta, incomparables entre cada uno de ellos. Acá en el extremo sur del pueblo de Albarracín se encuentra la torre de Doña Blanca. Era una torre árabe y hoy en día tiene alrededor el cementerio y también un convento. Está un poco alejado de todo, pero la verdad vale la pena venir a dar una vueltita. Entramos a la sección de Rodando Ando y este lugar, Albarracín, se destaca por la gastronomía de casa. Pedimos unas brochetas de ciervo, unas croquetas que son de rabo de toro y acá viene un plato que se llama morteruelo, que es una combinación de pollo, codorniz, conejo. Se ve espectacular, así que vamos a arrancar degustando los rabos de toro. Muy bueno. Y ahora seguimos con el morteruelo, que parece como una pasta. Vamos a ir viendo. Está muy rico. De entre todos, otros destacaron, pero este está muy rico igual. También los detalles, ¿no?, que tienen cada pedacito del pueblo, como por ejemplo la entrada acá con la mano para golpear si hay alguien y con el anillo. Después hay otros, como por ejemplo el tema de la misma manija para entrar está como en diagonal, muy cómoda, y después hay otros que tienen como dragones, serpientes, algunos de 2 colas. Comenzamos la sección de los lugares quizás más instagrameables de Albarracín y acá a nuestras espaldas se encuentra el Rincón del Abanico. Sí, es un espacio encantador para las fotografías y se dice que es un abanico porque las casas están dispuestas de una manera justamente así para que entre la luz y una está dispuesta sobre la otra. Es una locura, se pelean a ver dónde ingresa la luz. Y justo acá enfrente al Rincón del Abanico se encuentra el Portal del Agua, que lo que hacía era dar la ventaja de que ante un posible asedio la gente tenía acceso al agua justamente, y junto a ella hay una torre que servía de protección. Tal cual, acá justo al ladito se encuentra el río Guadalaviar. Continuamos con esta sección fotogénica de Albarracín, así que bueno, vamos al siguiente punto instagrameable que queda muy cerquita de acá. Ahora sí, ya nos encontramos en otro de los rinconcitos bastante fotografiados acá en Albarracín, y acá a nuestras espaldas se encuentra el Portal de Molina. El nombre lo recibe porque iba de Molina de Aragón hacia Castilla, y esta es una de las 4 puertas de la entrada hacia la ciudad. Justo detrás está la casa de Julianeta, que recibe su nombre por el diminutivo de Juliana, que era la dueña. En esta zona se aprovecha tanto al máximo el espacio que incluso bien pegadito a la puerta del pueblo estaba la casa.
Tal cual, sí. Una de las 4 entradas ya tenés tu casita ahí. Y fíjense como hay 2 caminos, terminan 2 caminos. Así que acá no te regalan ni medio metro. Para los que les gusta el senderismo, acá hay un sendero fluvial rodeando el río que se ve muy prometedor. Acá pasando el castillo, pasando lo que en algún momento fue la Guardia Civil, se encuentra lo que en algún momento fue el antiguo hospital de Albarracín, que hoy es un museo. Y acá en este lugar se compran las entradas tanto para el Museo de Albarracín como también para el castillo. Sí, las entradas están 3,50 y para comprarlas pueden, si están acá, ir directo al museo y si no, sepan que también existe la página para comprarlas con 24 horas de antelación. Exactamente, sí, la visita es guiada, así que bueno, vamos a recorrer un poquito la historia del castillo árabe. El castillo de Albarracín data del siglo X, fue construido por los musulmanes y se estima que esto fue una antigua alcazaba donde vivía el gobernante junto a sus allegados. Tenían casas. Se estima que eran alrededor de entre 20 y 30 personas viviendo acá. Incluso se ven las habitaciones por dentro, bien sectorizadas. También... Jardines, baños. Sí, está muy bueno. También tenían los techos así en diagonal para que el agua de lluvia caiga, porque ponían una piedra especial para que filtre, porque abajo había una especie de napa para poder obtener agua del aljibe. La ciudad de Albarracín fue creciendo en torno a esta antigua alcazaba. Acá se pueden ver los vestigios de lo que era la escalera original para el ingreso al castillo. Se estiman que eran 3 puertas. Sí, por eso a veces le decían el impenetrable. Tenías la primera, la segunda y recién atrás nuestro la tercera. Esta zona arqueológica, cuando fue reconstruida, lo que marcaron fue con unas tejas una línea en toda la muralla donde se ve por debajo lo original y por encima de esta teja lo que se restauró. También se estima que alrededor de Albarracín había un sistema de torres ubicada a una cierta distancia considerable como para poder avisar de una torre a la otra cuando viene un enemigo o cuando hay la presencia de un posible ataque. Para coronar nuestra visita a este hermoso pueblito vamos a tener unas panorámicas únicas de Albarracín desde las alturas. Nos vamos a las murallas de Albarracín. El acceso a las murallas es desde Plaza Mayor. Hay unas escaleritas que ahí está la calle de Santiago. Por ahí van subiendo directamente hacia la muralla. Estamos subiendo por el sendero hacia la muralla, que aunque parecía lejos, la verdad que queda a 10 minutos. Sí, se hace bastante rápido el tramo. Nosotros lo veíamos de lejos y dijimos, uy, qué calvario después de todo el día. Pero no, la verdad que sí, bastante bien. Y tiene unas vistas únicas acá de Albarracín, muy buenos. Si bien hay varios miradores, desde acá ya se pueden matar un par de miradores. Sí, se aprecia toda la ciudad entera. Incluso también se puede hacer avistamiento. Veíamos unos pájaros enormes volando y buitres. Claro, buitres y águilas reales, se dice. Tremendo, que son. Sí. Que anidan en estas rocas también. Sí. Así que bueno, ya nos falta poquito para llegar a las murallas de Albarracín.
nos encontramos en la cima, acá estamos pegaditos a las murallas y acá a nuestras espaldas se encuentra la Torre del Andador, que se estima que esta fue lo primero que habitó esta cima. Después, con el tiempo, se irían agregando las murallas. A medida que fue creciendo la población, se extendió fuera de lo que era la antigua Alcazaba y surgió la necesidad de protegerla. Por eso aprovecharon esta Torre del Andador y crearon la muralla a esta altura. Hasta acá llega el video de hoy, esperemos que les haya gustado. Si les gustó el video, no se olviden de regalarnos un like. Los invitamos a que se suscriban al canal Y hasta la próxima aventura.